Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, tardes, ¿verdad? Sí, hoy fuimos un poquito más temprano. Me da mucho gusto darles la bienvenida en calidad de presidente de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, dentro de este ciclo de conferencias que estamos teniendo, a esta mesa de análisis que se ha denominado Teletrabajo, Seguridad Informática y Gestión de Conflictos. Y en primer lugar, quiero darle la bienvenida y agradecerle su participación y su apoyo a nuestro presidente del capítulo de la Asociación de Doctores en Derecho en Jalisco, el doctor Rodolfo Chávez de los que está coordinando estos esfuerzos académicos. Gracias, Rodolfo. Hoy tenemos Gracias. el privilegio de contar con dos colegas españoles que van a participar también con nosotros en estos interesantes temas, a María del Carmen Casola y a Francisco Bolívar. Muchas gracias por acompañarnos. Bienvenidos, Carmen. Gracias. Muchas gracias por la invitación. Y pues le damos la bienvenida y nos da mucho gusto saludar a nuestros colegas de la Asociación de Doctores en Derecho que radican en Nuevo León, ahí con mucho calor ahorita en Nuevo León y también en España, aquí en la Ciudad de México no tanto, y en Guadalajara no tanto. Pero bien, pues nos da mucho gusto también que estemos aquí todos participando y también le agradezco y saludo la presencia del doctor Francisco Javier de Borjón, quien va a moderar esta mesa. Pues agradezco también la presencia de quienes se están conectando con nosotros poco a poco, desde la Ciudad de México, desde Jalisco, desde Colima, obviamente también desde España. Y sin más preámbulo, para dar inicio a esta sesión de análisis de trabajo, le cedo el uso de la voz a mi querido amigo colega Rodolfo Chávez de los Ríos. Adelante. Gracias, Elías. Pues buenas tardes a todos. Con nuestro agradecimiento a nuestro presidente nacional, doctor Elías Huerta, que siempre entusiasta y usando la plataforma de la Asociación Nacional de Doctores en Derecho de México, nos permite organizar estos eventos internacionales, eventos en que también hemos recibido permanentemente el apoyo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, especialmente de sus directores de posgrado, como era el doctor Arnulfo Sánchez, hoy el doctor Francisco Javier Borjón Gómez. Sin duda que este tema que hoy se aborda pues es un tema de actualidad, un tema presente en todo el mundo y un tema de conflicto para todos los abogados. Agradezco mucho la participación y presencia de María del Carmen Cazorla y de Juan Francisco Bolívar, que muy amablemente el doctor Arnulfo nos contactó y nos convenció de participar. Y bueno, pues este es un camino largo, no sabemos cuánto vaya a durar, pero estoy seguro que la plática de hoy nos va a ayudar a que los abogados sin duda comiencen a tener caminos importantes de solución en esto del teletrabajo y que es un reto fundamental, pues los juicios en línea y todo lo que se nos viene para poder reactivar la justicia en el mundo, no tan solo en México. Por lo tanto, bueno, pues es un reto que vamos a tener que asumir todos. Agradezco mucho la presencia de todos y bueno, pues que este día sea exitoso, que este día sea provecho a todos los que nos hacen el favor de sintonizar en Zoom, que están en Jalisco, están en Monterrey, están en Colima, están en el DF. La verdad es que ha despertado interés y ya veremos cómo la audiencia se va a incrementar. Les agradezco a todos, bienvenido a todos y bueno, que no sea la última vez que nos reunamos, aunque sea virtualmente y pronto vernos físicamente. Les agradezco pues y bienvenidos y adelante y gracias Elías por tu apoyo indispensable. Claro, es un privilegio. Adelante, nuestro querido moderador. Bueno, muy bien, muy buenas tardes. Tengan todas y todos ustedes. Sean bienvenidos a este webinar Teletrabajo, Seguridad Informática y Gestión de Conflictos. Un gran tema por mayor relevante ahora con todo este proceso del gran confinamiento. Creo que es muy acertado el haberlo elegido y sobre todo que a través de estas mismas plataformas, estos TICs, pues tengamos la posibilidad de acercarnos con todas y todos ustedes.
agradecer a nuestro doctor, nuestro presidente nacional, Elías Huerta, muchísimas gracias y por darnos la oportunidad de estar aquí, al doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos también, por involucrarnos en todo lo que es su área de influencia y de competencia, y que bueno, que a pesar de que estamos en Nuevo León, nos sigue considerando el capítulo Jalisco. Muchísimas gracias, doctor José Rodolfo Chávez de los Ríos. Igualmente, agradecer al doctor Enoch, que es quien también nos apoya y que también está involucrado en la conferencia del día de hoy, la Universidad de Colima y la Asociación Nacional de Doctores de Derecho. Agradecer también al doctor Arnulfo, a la doctora María y al doctor Juan Francisco por estar aquí el día de hoy. Comentaré de manera breve cuál va a ser la dinámica que vamos a seguir. Les voy a solicitar a nuestros ponentes que en un máximo de 20 minutos expongan su ponencia en el orden en el cual vienen en el flyer del evento. Esto quiere decir que en una primera instancia hará sus comentarios el doctor Arnulfo, después Juan Francisco Bolívar y posteriormente María del Carmen. Tendrán 20 minutos. Las preguntas, se recibirán también preguntas para los ponentes, puesto que es un tema que de seguro tendrá muchas preguntas, pero les voy a solicitar a todos que las preguntas las hagan por el chat, ¿sí? Esto dará oportunidad a que los mismos ponentes puedan elegir 2 preguntas como mínimo para poder contestarlas en el momento de su turno. ¿Cuándo la va a contestar? Una vez que termine Juan Francisco Bolívar, le cederé la palabra al doctor Arnulfo, tendrá tiempo de ver el chat y podrá elegir sus 2 preguntas para poder dar respuestas a ella, y consecutivamente María del Carmen y posteriormente Francisco. Si tenemos más preguntas y tenemos el tiempo correspondiente, claro que se dará oportunidad a ello. Una vez que este debate se haya terminado, bueno, le cederemos la palabra nuevamente al doctor Rodolfo Chávez de los Ríos para sus conclusiones y obviamente a nuestro presidente Elías Huerta para el cierre final con sus comentarios finales que nos hará al respecto. Entonces, sin mayor preámbulo, vamos a dar inicio al webinar y daré la palabra al doctor Arnulfo Sánchez. Quiero presentarlo de manera muy breve para que sepan quién es el doctor Arnulfo. Recientemente, él coordinó un libro con Tirán Loblanche que acaba de salir del horno y ya está a disposición de todos ustedes sobre el tema del teletrabajo. Esto ha dado pie a este webinar el día de hoy. El doctor Arnulfo actualmente es director jurídico del área de contratos y vinculación académica de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Hace poco, no menos de un año, era el subdirector de posgrado de la Facultad de Derecho y Criminología y anteriormente subdirector académico de la Facultad de Ciencias Políticas. Verdaderamente el doctor Arnulfo tiene una gran experiencia en la gestión y en la administración académica de los programas doctorales, es miembro del Sistema Nacional de Investigadores ya desde hace 5 años y bueno, también tiene una práctica muy depurada en lo que es el litigio. Bueno, podría estar comentando más temas del doctor, pero bueno, dentro de su expertise se encuentran todos los procesos de solución de conflictos, contratación, y bueno, pues valga decir, es doctor de la Universidad Rey Juan Carlos. Entonces, mi estimado doctor Arnulfo Sánchez García, le cedo la palabra, corren sus 20 minutos. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Francisco Gorjón. Y bueno, quiero dar las gracias a los organizadores, al doctor Elías Huerta, al doctor José Rodolfo Chávez, de los Ríos, presidente de la Asociación Nacional y del capítulo Jalisco respectivamente. Evidentemente me da mucho gusto y saludo a mi gran amigo Óscar Lugo Cerrato, director de la Facultad de Derecho, que está conectado por ahí. Muchas gracias, maestro Óscar. Y evidentemente a mis 2 colegas, María del Carmen y Juan Francisco. A Juan Francisco lo conozco desde hace 15 años, es un gran amigo y un ingeniero brillante en temas de seguridad informática. Y bueno, ahora lo jalamos un poquito al área jurídica, al tema de teletrabajo, pero yo creo que es lo que haces todos los días. Y bueno,
Muchas gracias, Carmen. Muchas gracias, Juan Francisco. Voy a hacer una pequeña presentación. La voy a proyectar. Voy a ser muy ejecutivo en presentar, pero sí quisiera, como son elementos de cualquier manera técnicos, yo creo que sí vale la pena hacer por ahí una presentación. Creo que ya se ve por ahí. Y bueno, básicamente quisiera hablar de los elementos técnicos y el papel del abogado. ¿Por qué? ¿Por qué surge este tema? La idea es que el COVID nos tomó con los dedos en la puerta, la pandemia, pero el teletrabajo es algo que tiene desde hace por unos 40 años ya en evolución. En México poco o nada. En otros países un poquito más. Las regulaciones son incipientes. Sí hay algo de material, sí hay algunas resoluciones de la OIT, etcétera, pero creo que en el cambio y en este fenómeno nuevo de la pandemia nos tomó de sorpresa. Obviamente, el abogado tiene mucho que hacer junto con las empresas para migrar a estos temas, para poder crear un esquema organizacional que responda a las necesidades del teletrabajo. Y creo que el abogado es precisamente una pieza clave que no siempre tiene o compagina con la propia organización, sobre todo cuando el abogado es el abogado externo, no el abogado interno de empresa. Y aquí les paso una fórmula de cuál es la idea o de dónde viene el teletrabajo. Las empresas, por lo general, tienen que seguir estas tres premisas. Reducción de costos operativos, eso es siempre, hay que reducir costos operativos. Un aumento de productividad, es decir, tengo que aumentar mi productividad con menos costos para tener una mayor utilidad. Es una regla de tres sencillísima y eso creo que todas las empresas lo tienen muy visto. Aquí quisiera comentarles y empezar con lo siguiente, que el teletrabajo no es llevar el trabajo a casa, sino que ésta se transforma virtualmente en el lugar de trabajo. Es muy distinta el trabajo a domicilio, donde a un operario se le entregan unas piezas para que las arme en su casa y luego las lleve al trabajo. Eso no es el teletrabajo, eso es trabajo a distancia, eso está regulado desde hace muchos años. El teletrabajo es cuando virtualmente donde estás, lo que estamos haciendo en este momento, estamos trabajando desde nuestra casa, ¿no? Y ahí ese círculo vital se transforma por lo menos durante la jornada laboral. Y ese es el punto. Otra cosa, el teletrabajo, nos guste o no nos guste, llegó para quedarse. Esto ya no se va. Me devuelvo un poco. Reducción de costos operativos y aumento de productividad. Ergo, si logramos migrar al teletrabajo de forma adecuada, no se va a ir el teletrabajo. Esto ya no se va. Bien, obviamente todo recae en un tema de competitividad. Desde luego, la competitividad implica generar mayor eficiencia hablando en términos organizacionales. Y esto tiene dos elementos básicos. Uno, visualizar al trabajador en el individual como su fuerza de trabajo, como dijeran los antiguos, y luego los equipos de trabajo como tal. Ambos aspectos se deben cuidar para poder decir que somos eficientes en términos organizacionales. Bien, desde luego que el tema debe impactar en un índice de bienestar del colaborador. Obviamente el jefe, todos son colaboradores al final. ¿Por qué digo que el índice de bienestar se debe generar a partir del teletrabajo? Bueno, pues tiene ahorros temporales, tiene ahorros económicos, ahorros materiales. Hacíamos en el librito ese de que comentaba el doctor Gorjón un cálculo de cuánto tarda un trabajador en llegar a su lugar de trabajo cuando se levanta. Bueno, si es en su propia casa, pues a lo mejor 5 minutos en lo que enciende la computadora, arregla, ordena su lugar de trabajo. De modo que si tiene que ir a la empresa, pues a lo mejor va a durar 1 hora en el tránsito. Si es la Ciudad de México, hasta 3 probablemente, no lo sé. Los riesgos de acoso, los riesgos de accidentes, la contaminación visual, la contaminación del quema de hidrocarburos. En general, hay ahorros temporales, económicos y materiales con el teletrabajo. Eso lo tenemos muy claro. Me pareció muy interesante un comentario que me hizo un exdirector de la Facultad de Biología el otro día. Ahorita está haciendo nuestra universidad un estudio muy interesante
sobre la huella de carbono que están dejando las teleconferencias, es decir, el uso del video en las reuniones de trabajo o del teletrabajo. Vaya, todo tiene impacto, pero creo que eso dejará menos huella de carbono que consumir 5 o 6 litros de gasolina o 10 litros de gasolina para ir al trabajo, ¿no? Desde luego, la ecuación con la que comencé se traduce al final del día en eficiencia, en términos organizacionales y desde luego una mejor calidad de vida para el trabajador. Con esto, ¿qué quiero decir? Tienen que ganar los dos. El trabajador tiene que mejorar, estar bien, pero también la empresa, la organización, tiene que verse beneficiada con el proceso. Si no hay ese binomio, algo está mal. Si el trabajador se ve afectado por el teletrabajo, mal negocio. Si la empresa no recibe el rédito que tiene que recibir con el trabajo del empleado, mal negocio. O sea, esto tiene que ser un ganar-ganar forzosamente, no hay de otra. Si no, no puede funcionar. Y creo que las bases están para ello. Aún y que por lo menos en México no tenemos nada de legislación al respecto. No hay legislación de teletrabajo. En España creo que hay un poco por ahí, pero tampoco algo tan regulado al punto, ¿no? Aquí es donde entra el abogado. El abogado debe ser resiliente, es decir, tiene que adaptarse hacia los nuevos retos, hacia estos nuevos retos del teletrabajo, porque fíjense lo que hacen las empresas y creo que es algo en lo que en muchas ocasiones los abogados no nos involucramos, que es una empresa para crear lo que se conoce como una cajita, un puesto de trabajo, primero tiene que realizar todo un análisis organizacional para ver si se necesita. Luego tiene que diseñar el puesto. Luego tiene que evaluar el puesto conforme a alguna metodología, que puede ser Mercel o pues alguna de esas, donde haciendo un benchmarking se crean metodologías donde te dice cuánto vale lo que hace el trabajador y cuánto le puedes pagar y le debes de pagar en valor mercado. Y desde luego tiene que haber una medición, también una metodología adicional para diseñar objetivos y verificar su cumplimiento. Y todo eso influye para que el trabajador se incorpore al trabajo, pero también lo desincorporemos, es decir, puede haber un despido. Y los abogados seguimos pensando en las causas de la ley, ¿sí me explico? Sin embargo, hay un mundo en la organización que a veces el abogado externo no experimentamos. Desde luego, la idea es que con este tipo de esfuerzos concienticemos que el abogado debe prepararse para entender y afrontar esta circunstancia, porque si no, no es empático, si no, el abogado no habla el mismo idioma que la organización a la cual le brinda los servicios, y eso es grave, eso es algo que tiene que cambiar. Desde luego que las empresas deben analizar muy seriamente antes de migrar al teletrabajo si están preparadas para ello, y de eso vamos a hablar. Yo le llamo dar el salto, ¿no? Dar el salto al teletrabajo. En este caso, pues más que dar el salto a las empresas, las hemos puesto, o se han puesto con el COVID, con la pandemia, en la plancha del barco pirata, donde o brincas a los tiburones, ¿no? Y eso ha acelerado el punto. Hoy en la mañana un periodista me decía que se habla de que evolucionamos en 20 años en estos meses de lo que se esperaba o se pensaba que iba a avanzar el teletrabajo en el mundo. De tal manera que quiero resaltar, y voy a ser lo más diligente que pueda, me faltan creo que por ahí 11 minutos si el señor moderador no me corrige. Tenemos 3 rubros donde el abogado debe acompañar a la organización en ese proceso. Infraestructura, tipo de puesto de trabajo y la innovación en las metodologías de dirección y operación. Me explico. En infraestructura y elementos de trabajo, obviamente el trabajador para hacer su labor debe tener ciertos elementos materiales disponibles y estos siempre están en la empresa. Pero obviamente si va a teletrabajar, estos mismos instrumentos deben estar disponibles en su hogar o en el lugar donde trabaje, que puede ser otro sitio, para que se pueda complementar la actividad en una jornada mixta, es decir, una parte en casa, otra parte en la empresa o en las instalaciones de la empresa.
De tal manera que aquí el abogado, su papel es conocer y saber para poder aconsejar y guiar bien a la empresa hasta qué punto y en qué medida la empresa debe proveer y el trabajador debe contar con ciertos elementos. Me refiero a herramientas de trabajo, el teléfono, el móvil. Entiendo que el profesor Juan Francisco está conectado en un celular ahorita y no notamos la diferencia. Yo estoy en una computadora, etcétera. Vaya, no hay, pero hay que tener esa herramienta de trabajo. ¿Quién la debe proveer? Habría que ver. Bueno, obviamente el teléfono, la computadora, puede ser una impresora, pero luego habrá teletrabajadores que necesitan una impresora 3D y habrá que ver si esto es posible. Tiene que haber herramientas tecnológicas. Por ejemplo, pues esta plataforma Zoom donde estamos, pero también hay esquemas de acceso a la intranet, por ejemplo, de la empresa. Yo me imagino el esquema de un banco donde un teletrabajador debe tener acceso a datos muy sensibles, que el maestro Francisco nos hablará al ratito de esos temas. Y también un espacio físico adecuado. En las dos estoy de acuerdo de la empresa, pero en el espacio físico adecuado, imagínense que el teletrabajador se conecta y es un caos su casa, no hay iluminación, no tienes un lugar. Obviamente los abogados siempre tenemos un pequeño despacho en casa o tratamos de hacerlo, pero no es la generalidad de las profesiones. Entonces es difícil. Y luego una silla ergonómica, etcétera. Entonces hay cosas que sí, hay cosas que no. Hoy escuchaba una plática también en una empresa donde decían, bueno, le proveemos a los empleados de un bono por banda ancha y decía la empresa, pues sí, pero ¿y si se van a conectar? Si ese trabajador tiene 3 hijos y esos megas que le voy a dar adicionales los van a consumir los hijos, ¿se vale o no se vale? Entonces ahí los abogados tenemos que tener ese papel para ayudarle a la empresa a saber hasta dónde. Desde luego, el siguiente es la naturaleza de la actividad, que se divide en dos cosas. Tipo de puesto de trabajo. Tiene que ver con la información que se utiliza en el puesto, lo que decía de un banco, ¿no? ¿Qué riesgo tenemos de manejar información desde una conexión de casa? Dos, también evaluar el porcentaje de relaciones internas, externas y los medios para desarrollar ese trabajo. Hasta dónde tiene que estar en la empresa la persona y hasta dónde no. Un vendedor no necesariamente puede estar en casa, o probablemente sí, habría que ver el giro. Y también un acuerdo entre el patrón y el trabajador para responsabilizarse y llevar a cabo adecuadamente el fin. Y en cuanto a esa natural, pongo aquí un ejemplo muy rápido. Tipo de puesto, pensemos en 3 tipos: operacional, administrativo, estratégico. Responsabilidades son distintas. Un estratégico es un directivo. Un operario es limitado en su responsabilidad. Un administrativo algo tiene. Por ejemplo, un obrero, un recepcionista, almacenista, no necesariamente puede estar en teletrabajo, pero un estratégico, que son gerentes y directores, sí pueden hacerlo. Entonces, tendríamos que visualizar también esa cuestión. Y dos, también tiene que contar la empresa no solamente con ese puesto óptimo para migrar al teletrabajo, pero también con las herramientas de seguimiento de objetivos. El viejo adagio, no te veo, no haces el trabajo. ¿O cuántas horas duras en la oficina? Y entre más horas estés ahí, más trabajaste. Y no es cierto. La idea es migrar de horas oficina al cumplimiento de objetivos y tener esa visión de cara al futuro. Para ello, el abogado debe ser capaz de entender cómo se califica el cumplimiento de esa relación laboral, como decía, conforme a la ley, pero también en función de lo que las empresas diseñan en sus organizaciones. ¿Quién, cómo, qué fecha de compromiso para la entrega de resultados, fijar juntas semanales, cumplimiento de objetivos? Esas son cuestiones en las que el abogado se mete cuando ya hay el conflicto laboral. Y creo que se debe hacer desde antes. Más, para diseñar ese tipo de metodologías, creo que la opinión del jurista siempre es relevante y muy pocas veces tomada en cuenta. Y bueno, número 3, que es otro elemento, que es la innovación en las metodologías de dirección y de operación. Aquí tenemos un elemento muy importante que es la predisposición al cambio. Los líderes de la empresa, obviamente, y los colaboradores, pero también el abogado que acompaña esos procesos, que asesora, debe cambiar su mindset. Es decir, tiene que pensar en hacer las cosas de forma diferente,
para que el resultado del teletrabajo impacte de forma positiva. Porque si no hay ese cambio de ideología, de mindset, de idiosincrasia, entonces no va a cambiar. Simplemente en la universidad nos hemos topado, y el doctor Gorjón no me dejará mentir, con profesores que dicen, yo no voy a dar una clase online. Punto. ¿Por qué? Porque nunca lo he hecho y no quiero. Bueno, las empresas tienen que cambiar esa mentalidad. Eso está obviamente muy conectado con el seguimiento, el cumplimiento de objetivos. Dicen por ahí que santo que no se ve, santo que no es venerado. Entonces también tenemos que cambiar eso. Es decir, no necesariamente debe estar la persona físicamente o tener un contacto físico con el jefe para tener una promoción o un ascenso en la empresa. ¿Por qué? Porque la metodología para evaluar su trabajo tiene que ser distinta, pero eso es un cambio de cultura. Y cambiar la cultura es muy difícil, muy difícil. Y bueno, aquí un tema que puede ayudar para esa predisposición al cambio, obviamente es una comunicación efectiva. Pero lo que se comunique y las decisiones que se tomen en la organización se convierten en ocasiones en derechos laborales adquiridos o contravienen derechos preadquiridos. Entonces, en todas esas estrategias de comunicación y de cambio, el abogado debe tener injerencia permanentemente para poder medir la conflictividad que se puede tener en algún momento dado por esa toma de decisiones y por esa estrategia de comunicación efectiva. Entonces, verdaderamente creo yo que, y aquí dejo de compartir la pantalla, creo yo que los elementos técnicos que normalmente hacen los operadores de recursos humanos, los directores de infraestructura, deben vincularse necesariamente con los abogados. No es un tema solamente de ingenieros, no es un tema solamente del contador, no es un tema solamente del líder o del CEO o del CFO, sino que el abogado tiene que estar inmiscuido. Fíjense, tan coherente queremos hacer lo que decimos que inclusive esta mesa la conforman 2 abogados y un ingeniero. ¿Por qué? Porque el teletrabajo no puede bajo ninguna circunstancia visualizarse solamente de una manera unidireccional, sino es algo multidisciplinario. Entonces, espero no haberme pasado el tiempo. Creo que por ahí traigo 1 minuto de sobra o 1 minuto menos, pero en honor al tiempo y al horario que tienen nuestros colegas españoles, que ya es de noche, van 7 horas adelante, yo aquí dejaré la participación, quedando al pendiente para cualquier tipo de pregunta. Muchas gracias por escucharme estos 20 minutillos y salud, muchas gracias. Muy bien, doctor Arnulfo, muchísimas gracias. Efectivamente, puntual, como siempre se te ha caracterizado, y muy respetuoso de las normas. Yo creo que tanto María como Juan Francisco, que ya son cerca de las 10 de la noche, han de estar queriendo ir a tomar alguna caña para este calor que está tan fuerte allá. Me imagino y me da una envidia impresionante. Bueno, verdaderamente creo que lo que ha comentado el doctor Arnulfo en cuanto a los elementos técnicos del teletrabajo son extremadamente relevantes. El tema con el que está cerrando de la multidisciplinariedad, yo creo de suma importancia. Y esto obviamente pues ha generado que las diversas profesiones nos sumemos a este proceso de comunicación, a este nuevo esquema de comunicación que ya está siendo aceptado por la sociedad. Creo que eso ha sido uno de los principales consecuencias positivas de la pandemia, en donde se destacan cuestiones como nuevas competencias, como la adaptación, como la sincronicidad, para poder operar y poder funcionar esto. Muchísimas gracias, doctor Arnulfo. Y bueno, quiero pedirle ahora al ingeniero Juan Francisco Bolívar Hernández nos haga sus comentarios, no sin antes comentar un poco, presentarlos, decirle quién es Juan Francisco. Bueno, él es Security Fridge Manager en una compañía de la industria farmacéutica con presencia en más de 25 países. Tiene experiencia como escritor en algunos libros con temas como infraestructura crítica y sistemas industriales y auditorías de seguridad y fortificación de la editorial Offworld. Y obviamente participó recientemente en el libro que comentábamos que coordinó nuestro
invitado de hoy, el doctor Arnulfo, con el tema de teletrabajo, elementos técnicos y de gestión en todos estos puntos. Él es ingeniero en telecomunicaciones y máster en seguridad informática y ha obtenido distintas certificaciones en diferentes niveles que le han permitido proyectarse a nivel internacional y ser un consultor a nivel internacional. Trabaja para una empresa, pero es un consultor internacional. Es investigador de seguridad con más de 10 CBE en el sector de la industria y 10 años de experiencia en seguridad. Si alguien puede hablarnos de este tema de seguridad informática, eres tú, Juan Francisco. La verdad es que un gusto volverte a ver después de más de 10 años de habernos conocido y habernos encontrado en ese examen de doctorado del doctor Arnulfo y qué decir del examen y qué decir de los festejos. Juan Francisco, te escuchamos. Un placer poder participar, un placer volver a verle, doctor Gorjón, después de, como usted dice, muchos años. Voy a compartir mi pantalla para poder compartir una pequeña presentación en la que he trabajado. Se ve bien, ¿verdad? Sí, vale. Perfecto. Vale, como ha comentado, ya no voy a centrarme mucho más en mi experiencia. Son los dos libros de los que hemos hablado. Me gusta siempre poner la portada de ellos porque, bueno, es interesante el poder verla y tenerla en mente. Un día nos la encontramos y, bueno, es bueno tenerla. Pero yo quiero empezar, definitivamente, lo que me comentaba el doctor Arnulfo es crítico. Tenía toda la razón y es un punto muy importante, pero yo lo que quiero comenzar es hablando sobre el riesgo. Al fin y al cabo, las empresas cuando implementan el teletrabajo o cuando implementan cualquier política, las evalúan en función al riesgo. ¿Y quién mejor que el World Economic Forum conoce cuáles son los riesgos más importantes de ahora mismo de la sociedad? Según el último informe de riesgos del World Economic Forum, podemos ver que el ciberriesgo está arriba a la derecha del todo. Solamente hay weather events, eventos climáticos que pudieran superar al cibercrimen. A día de hoy es uno de los riesgos más importantes que la sociedad en la que vivimos y el tipo de sociedad en la que nos desenvolvemos tiene. Por lo tanto, hay que darle esa notoriedad en las compañías que la ciberseguridad puede arruinar un negocio, puede arruinar la vida de una persona. Entonces es muy, muy importante, ¿vale? Creo que es importante marcar mi background en este tema en cuanto a que yo resido en España, trabajo para una empresa cuyo headquarter está en Dinamarca. Nunca he tenido un jefe en España desde que estoy en esta compañía, por lo tanto llevo más de 10 años realizando teletrabajo a diario. Tengo parte de mi equipo en Polonia, parte de mi equipo está en Francia, parte de mi equipo está en Estados Unidos, parte de mi equipo está en España. Para mí el teletrabajo es algo del día a día, pero hay que ver cuáles son los riesgos que conlleva. El teletrabajo no se puede implementar sin un análisis de riesgos adecuado. Como decía el doctor Arnulfo, el teletrabajo no quiere decir mandarte unas piezas a casa y que las devuelvas hechas. Quiere decir que el trabajador puede estar trabajando en un cibercafé, puede estar usando una wifi pública, puede estar en el Starbucks, puede estar en cualquier sitio. Entonces, tenemos uno de los riesgos, se llama man in the middle, viene del inglés, de ese hombre en el medio. Esto quiere decir que toda comunicación que vaya a través de esos dispositivos, toda comunicación que va a través de tu móvil, a través del portátil del empleado, a través del medio que use para enviar emails, puede ser interceptado por los cibercriminales. Porque hay que diferenciar, es muy importante y para mí es muy importante usar este foro que me han brindado, diferenciar entre hacker y cibercriminal. Un hacker es una persona que intenta investigar, que intenta desarrollar sus conocimientos, pero un cibercriminal es aquel que intenta robar, es aquel que comete un delito. Es muy importante para los que nos dedicamos a la ciberseguridad hacer este tipo de diferenciaciones, ¿vale? Otro de los tipos de ataques que estamos recibiendo a diario son los phishings. Los phishings, cuando nosotros estamos fuera de la empresa, podemos recibir un phishing por email, podemos recibir un phishing por una llamada, por un paquete, alguien que nos envía un USB a nuestra casa.
Cuando estás en la empresa, cuando no estás directamente en la oficina, estás en tu casa tranquilamente, es más complicado que si recibes un email complicado, una llamada, un USB, le digas al compañero de al lado, al despacho de al lado, ¿has recibido tú esto? ¿Este email es legítimo? En caso de dudas, siempre hay que contactar a los departamentos de seguridad o de infraestructuras que lleven y que gestionen este tipo de situaciones. Es mucho más complejo gestionar este tipo de situaciones cuando se está en casa, dada que estás deslocalizado, estás en casa, estás en un cibercafé, no tienes el contacto igual que lo tienes en la empresa. Por lo tanto, es mucho más probable que caigas en este tipo de ataques. Phishing es el típico email que recibes simulando una compañía, Microsoft, Hotmail, Gmail, cualquiera de estas compañías que te dicen, ha habido un problema, tienes que cambiar tu usuario y tu password. Y a partir de ahí empiezan este tipo de ataques en los que roban tu contraseña, tu usuario. Fraude del CEO es uno de los casos que más daño está haciendo a las empresas a día de hoy. Consiste en engañar a uno de los trabajadores con acceso a las cuentas de la empresa, con accesos a la parte económica de la empresa, para que realicen una transferencia urgente por parte ordenada supuestamente por parte del CEO, CEO, CFO, cualquiera de estos altos cargos que pueden solicitar la transferencia. Todos este tipo de ataques, debido a la falta de estar en la empresa, a la falta de conocimiento, falta de información, se incrementan. Además, cuando estamos en la empresa, hay ciertos mecanismos de seguridad que son transparentes para los empleados, pero que funcionan de una forma más eficiente y protegen de una mejor forma al empleado, estando en la empresa que en casa. Además, virus y troyanos. Tenemos el concepto de zero days. Los zero days son vulnerabilidades, problemas en el software que son creados a la hora de desarrollar este tipo de sistemas, que son desconocidos por las grandes corporaciones. Lo sufre Microsoft, lo sufre Adobe, lo sufre SAP, lo sufren todos los sistemas a día de hoy, y que provocan que virus y troyanos ejecuten acciones maliciosas, pudiendo provocar daños tanto como en la empresa como en los portátiles. Al final, lo que estamos buscando es la seguridad de la información. Hemos dejado de tener la seguridad de la infraestructura y lo que nos importa en realidad es la información que tenga y a la información a la que se tenga acceso. Por lo tanto, los virus y troyanos que se dedican al robo de información son un problema realmente para las corporaciones hoy en día. Además, dejamos de tener los controles de acceso, las garitas de seguridad. Las empresas ya no tienen una sede central. Las empresas, la sede física de las empresas son cada una de las casas de nuestros empleados. Por lo tanto, hay que incrementar la seguridad física de los dispositivos. Imaginemos que uno de nuestros empleados pierde un dispositivo o se lo roban. Toda la información que está almacenada en ese dispositivo puede ser comprometida, puede ser usada en contra de nuestra empresa. Yo vengo del mundo de la industria farmacéutica, en el cual es muy, muy importante toda la parte de investigación. Por lo tanto, imaginemos que roban una investigación, otra empresa, espionaje industrial. No es algo a lo que yo voy a poder ahora mismo explicar a los abogados. Desde luego, los abogados son los que mejor conocen todo este tipo de problemática, pero en el teletrabajo se incrementa la problemática. Empezamos a ver mucho mayor número de robos, mucho mayor pérdida de información, y al final es lo que a las empresas le importa. Tenemos una serie de protecciones necesarias que no siempre tienen que ser dependientes del teletrabajo, que son importantes en todo momento para todo tipo de dispositivos. No solamente hablamos de portátiles, hablamos de teléfonos móviles, hablamos de iPads, hablamos de todo tipo de dispositivo que tenga acceso a la información, como son los antivirus. Son protecciones muy clásicas, es una primera barrera contra todo tipo de troyanos. Al final, el usuario, hay que darle formación, pero no siempre todos los usuarios captan del mismo modo la información. No todo el mundo tiene la misma experiencia en dispositivos. Por lo tanto, creo que el antivirus es una capa básica, pero no suficiente. Actualizar el sistema siempre es un incordio. Siempre te requiere que actualices, que reinicies la máquina, te parece que te ralentiza, pero es algo necesario. Muchas de estas actualizaciones consigue que virus y troyanos no consigan realizar sus acciones, ni robar, ni tomar el control de nuestros dispositivos. Cifrado de dispositivos. Como hablábamos antes, la pérdida de dispositivos es importante. Por lo tanto,
no podemos limitar la pérdida física a un dispositivo. A alguien se le puede olvidar el portátil en el metro, a alguien se puede perder el móvil, se lo pueden robar. Lo que tenemos que hacer es cifrar los dispositivos. La información que está dentro de estos dispositivos es muy, muy importante. Por lo tanto, necesitaremos aplicar cifrados de los discos o cifrados de la información que tenemos. Otro tipo de candados físicos, si estamos en un cibercafé, imaginemos, trabajando uno de nuestros empleados, si nosotros les proveemos de medidas de candados físicos para atar a la propia mesa el portátil y necesita ir al servicio, pues tendrá un riesgo aún menor de perder o de que sea dañado este dispositivo. Copias de seguridad. Al final, la seguridad perfecta nunca va a existir. Es algo que los que nos dedicamos a esto sabemos que es imposible. Puedes llegar a un 99%, pero siempre tienes que tener un plan B. El plan B, en cuanto a las protecciones de seguridad, siempre es una copia de seguridad. Siempre tienes que tener las copias de seguridad en un lugar a salvo, diferente del original. Tenemos otro tipo de protecciones necesarias en el teletrabajo, las VPNs, las Virtual Private Networks, que entiendo que todos o muchos de nosotros estaremos usando cada vez más debido al teletrabajo. Hay sistemas, hay servicios, hay información que solo está disponible dentro de la red de la compañía. Por lo tanto, si queremos acceder a ella desde nuestros dispositivos en casa, tendremos que tener este tipo de conexiones que nos permitan acceder de forma segura a la información de la empresa. Toda esta información que se va a transmitir desde la empresa hasta nuestros ordenadores en casa tiene que ser cifrada. Cualquier persona que pueda estar, como he dicho antes, realizando un ataque de man in the middle, escuchar, interceptar esa comunicación, podrá robarnos información si no somos capaces de cifrar en el tránsito de esta información. La protección de email. Hay sistemas que nos ayudan a detectar spam, que nos ayudan a detectar phishing, que nos ayudan a reportar. Todo este tipo de protecciones será crítica para las compañías que provean servicios de email a sus empleados. Videoconferencia, ya lo hemos dicho. Zoom es una gran aplicación, ha mejorado infinitamente las capacidades y las posibilidades de intercomunicación entre empleados, entre diferentes sectores, diferentes países, como estamos viendo ahora mismo. Sin embargo, todo este tipo de aplicaciones tiene sus riesgos. En concreto, Zoom, durante los últimos meses, ha reportado más de 5 vulnerabilidades críticas que pueden poner en riesgo la información de los sistemas. Por lo tanto, cada una de las compañías debería analizar qué tipo de sistemas provee, qué tipo de sistema de videoconferencia implementa, si es seguro, si no es seguro, si la información que se va a transmitir es de un juicio, está relacionado con la ley de la GDPR, tan de moda ahora en Europa. Hay que analizar cada una de las características de estos sistemas antes de decidir qué sistema de videoconferencia es la adecuada para cada una de las empresas. Siempre vamos a tener que proveer otro tipo de servicios, como la gestión remota. Los usuarios van a tener problemas en las máquinas y no es algo factible de hacerle desplazarse a la sede de la empresa cada vez que tengamos que arreglar uno de estos problemas. Por lo tanto, la gestión remota de los dispositivos será algo que se tenga que tener en cuenta. Pero siempre llega la situación en la que bueno, pues un empleado por motivos X o Y termina la relación laboral con la compañía, y eso también es algo de lo que la compañía tiene que preocuparse. Un empleado que ha terminado recientemente la relación laboral, que ha estado trabajando en teletrabajo durante tiempo, tiene el dispositivo en su casa. Cuando le informas, obviamente tienes que seguir unos procedimientos, pero tienes que ser capaz de realizar un borrado remoto. ¿Para qué? Para que ese empleado no pueda acceder a ese tipo de información en cuanto se le comunica que ya no forma parte de la compañía. En ese caso, o en el caso en el que se le ha robado un dispositivo, tenemos que ser capaces de borrar esta información de forma remota. Todo esto protegerá, al fin y al cabo, la información. La información, en último lugar, es propiedad de la empresa, y la empresa tiene que ser la que de acuerdo con las leyes de cada uno de los países y de los council a los que tenga que
que llegar a acuerdos, tendrá que llegar a una serie de políticas que le permitan sostener este tipo de protecciones. Sin duda, uno de los puntos en los que me quiero detener es el segundo factor de autenticación. El segundo factor de autenticación salva a la mayoría de las empresas de ataques muy importantes. ¿Qué entendemos por el segundo factor de autenticación? El segundo factor de autenticación es ese SMS que recibimos cuando accedemos al banco. Metemos el usuario, metemos la password y recibimos un SMS, o recibimos una aplicación que tenemos que introducir un código más que lo vemos en el móvil. Ese tipo de factores de autenticación que cambian en cada login no es algo que el usuario conoce de antemano. Salva muchos problemas en cuanto a la ciberseguridad y en problemas de seguridad. Creo que si fuera más extensivo el uso de este tipo de dispositivos, el uso de este tipo de autenticaciones se reduciría enormemente. Este tipo de segundo factor de autenticación puede ser aplicado al email, puede ser aplicado a las VPNs, a los sistemas de gestión remoto, a los sistemas de videoconferencia, puede ser aplicado a todos y con ello va a proteger la información de las compañías. No quería alargarme mucho más, quería solamente dar unas pinceladas en cuanto a los diferentes mecanismos, diferentes riesgos que podemos ver y sobre todo no entrar muy técnico en profundidad tocando distintas áreas que creía que eran importantes. Sobre todo dar muchas gracias por la invitación que han realizado y espero que les haya parecido interesante. Muy bien, Juan Francisco, pues verdaderamente muy interesante este tema de la seguridad informática, algo que verdaderamente nos preocupa a todos, y sobre todo con información sensible que tenemos que manejar desde nuestros hogares, desde nuestra casa, y que en muchas ocasiones eso pues nos hace corresponsables con la empresa, con la institución, ¿sí? Esto quiere decir que hay una corresponsabilidad que antes a lo mejor no la teníamos y que en este momento esa responsabilidad recae sobre nosotros. Creo que el prever es, yo creo, la mejor de las situaciones, de las oportunidades, pues para poder disfrutar de nuestro trabajo, ¿no? No solamente no sufrirlo, sino disfrutarlo, ¿no? Poderlo hacer bien y son esquemas que anteriormente no estaban previstos. Nuevamente, Juan Francisco, muchísimas gracias y aprovecho para solicitarle a todo el foro, ya tenemos actualmente 84 participantes, por favor hagan sus preguntas, vayan pensando qué le van a preguntar a Juan Francisco, qué le van a preguntar al doctor Arnulfo y obviamente qué le preguntarán a María del Carmen. Muchas gracias. Bueno, gracias. Vamos a proceder ahora a escuchar la ponencia de María del Carmen. Ella hablará de la gestión de los conflictos derivados del teletrabajo. ¿Quién es María del Carmen? Bueno, ustedes la están viendo, una mujer joven, una mujer con una trayectoria y que, bueno, ella es doctora por la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, actualmente profesora titular de Derecho Civil de la Universidad Rey Juan Carlos. Es y seguirá siendo docente en diversos másteres en modo presencial y online en diversas universidades españolas y de algunas partes de América, en donde podemos destacar la Universidad Camilo José Cela, la Universidad San Pablo CEU, la Universidad Cardenal Cisneros, y bueno, también trabaja en el Colegio de Abogados de Madrid en un área súper importante que es la capacitación de los nuevos mediadores. Ella es especialista en métodos alternativos de solución de conflictos, mediadora, y ella es coordinadora del programa de movilidad internacional, tanto de estudiantes como de docentes y de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos. Actualmente tiene de su autoría, 2 monografías, un manual docente técnico práctico de especialización en medicina civil y familiar, y veo aquí 33 trabajos doctrinales y científicos. Esto es una producción científica muy importante en el tema de la mediación, lo que la hace la persona idónea en este momento, pues para comentarnos todas las problemáticas derivadas del teletrabajo. Sé también
que es autora del libro coordinado por nuestro doctor Arnulfo Sánchez. Y bueno, María, te queremos escuchar. El foro es tuyo. Bienvenida. Muchísimas gracias, Francisco Javier. Es para mí verdaderamente un gusto y un placer estar aquí con todos ustedes. Y no puedo empezar mi exposición pues mostrando mis agradecimientos a la Asociación Nacional de Doctores de Derecho, a la Universidad de Colima, en especial al doctor Rodolfo Chávez de los Ríos, al doctor Enoc Morán, al doctor Elías Huerta y bueno, a mi compañero y amigo Arnulfo Sánchez, que estoy aquí gracias a él, a través de una amiga que nos puso en común. Y nada, hoy voy a participar en este panel que me resulta realmente interesantísimo. Como previamente han comentado, nos reunimos aquí abogados, ingenieros. A mí me parece que haya un tema que pueda realmente englobar una temática tan interesante y distintos sectores en la vida profesional es realmente interesante. Enhorabuena a mis compañeros, han estado estupendos y voy a dar comienzo a mi ponencia, que es básicamente sobre la gestión de conflictos derivados del teletrabajo. Como comenta mi compañera y gran amiga Marta Gonzalo Quiroga, que bueno, tendría que estar aquí con nosotros, es curioso como uno de los mayores miedos tecnológicos de la última época, es decir, que la tecnología nos dejara sin trabajo, resulta ser hoy y ahora nuestra salvación. Sin las TICs, es decir, pues las tecnologías de la información y de la comunicación aplicadas a diversos sectores, pues en la actual crisis sanitaria no podríamos haber mantenido la actividad. Hubiera descendido la productividad todavía más y el caos hubiera sido todavía mayor. ¿Qué ocurre o qué pregunta planteo respecto al tema que quiero exponer hoy? Pues que, claro, del teletrabajo vienen derivados distintos conflictos. Igual que hay en el día a día dentro de una empresa o dentro de una familia o dentro, pues exactamente igual, tú estás detrás del ordenador y se generan conflictos y eso hay que dar solución a esos conflictos. Entonces, aparte de la vía judicial, lo que voy a tratar de exponer son la resolución de estos conflictos desde el punto de vista online, las llamadas Online Dispute Resolution, las ODR, que seguro que muchos de ustedes habrán oído hablar. El crecimiento del teletrabajo es una realidad imparable. Y yo me pregunto, nos deberíamos preguntar, ¿lo es también la resolución online de los conflictos que derivan del trabajo? Pues realmente sí. La pandemia que nos invade a nivel mundial ha puesto sobre la mesa pues, la necesidad urgente de contar con tecnología apropiada, tecnología acorde, que al final se traduce en plataformas específicas. Estas plataformas tienen que ser seguras, tienen que ofrecer una serie de garantías, por supuesto tienen que ofrecer la confidencialidad. Y todo esto para que los problemas derivados del teletrabajo, que hoy en día es la realidad de nuestro día a día, resuelva eficazmente los problemas online. De hecho, con anterioridad al COVID-19 ya existía tecnología, existían plataformas orientadas a la resolución de conflictos de gran éxito y fiabilidad. Pero la mayoría de empresas, de trabajadores y usuarios las desconocían a nivel nacional e internacional. A mí me resulta, yo al final me muevo dentro de este mundo y en España la Ley Estatal de Mediación reconoce la posibilidad de llevar a cabo mediación online, mediante Skype, incluso mediante videoconferencias, mediante FaceTime, al final cualquier medio online en España está permitido como tal. Y se puede hacer, pero claro, esto tiene que ofrecer algún tipo de seguridad y fiabilidad a las partes que se someten a la resolución de los conflictos. Entonces yo sí que estoy dentro y sí que soy conocedora, antes a toda esta crisis mundial, de las plataformas que puede haber. Es más, me gusta investigar y me gusta meterme a ver qué nos puede aportar con la que nosotros trabajamos, pues la plataforma de esta empresa, la plataforma de otra, pero lo cierto es y la realidad es que las empresas, los trabajadores, desconocen la existencia o conocen que puede existir, pero de estas plataformas, del funcionamiento de las mismas. Entonces, el aumento exponencial del teletrabajo y, en consecuencia, los conflictos derivados del mismo
de alguna manera han evidenciado la acuciante necesidad de estas plataformas, de su mayor difusión y algo muy importante, su financiación desde el punto de vista de apoyo privado institucional. Ello, a mi modo de ver, o a nuestro modo de ver concretamente, yo creo que es uno de los aspectos o de los pocos aspectos positivos que podemos sacar de esta pandemia. Trabajadores y empresas de todo el planeta son conscientes de que en un mundo donde el teletrabajo es un futuro que ya hoy en día es presente, irá cada vez a más. Entonces, debe garantizarse de alguna manera la resolución de estos posibles conflictos con distintas alternativas, que son las que vamos a ir tratando. Me he dedicado a ver informes, a lo que dicen unos, a ver lo que dicen otros, y bueno, al final coinciden en un porcentaje muy alto en pronosticar que el teletrabajo no es solo cosa del momento y que no va a desaparecer tras la crisis. Todo lo contrario, de un lado, cada vez irá más y será el principal motor de productividad y de crecimiento de la economía. Y a modo de ejemplo, no hay más que ver, por ejemplo, en Europa, la legislación alemana ha aprobado por ley el derecho al teletrabajo, permitiendo a todos aquellos trabajadores que quieran y cuyo lugar y puesto de trabajo lo permita, pues poder trabajar desde casa. Todo esto hay que añadirle el colapso judicial provocado por la pandemia. Aquí en España, yo no formo parte de la Asociación del Colegio de Abogados de Madrid y excepto casos muy puntuales y muy excepcionales, los juzgados estaban cerrados. Ya había colapso, pues pueden imaginarse el colapso que existe actualmente. Y como yo digo, los sistemas alternativos, los métodos alternativos de resolución de conflictos no son la panacea, no van a solucionar cualquier conflicto. Uno puede, es un tema de violencia de género, dejarlo en manos de un mediador. La ley española no lo permite, es un procedimiento que va por lo penal, pero sí que hay muchos conflictos que puedes ahorrárselo a los juzgados y que al final es menos tiempo y es menos dinero, que es al final lo que yo hago ver a las partes que vienen con un conflicto a mi despacho. Entonces, la justicia alternativa online es la solución, a mi modo de ver, perfecta. Ofrece opciones basadas en la empatía, en la rapidez, la confidencialidad y los acuerdos a medida o el llamado traje a medida. Al final, como yo digo a mis clientes, qué mejor que ustedes solucionen vuestros problemas y que ustedes lleguen a una solución y no que sea un juez quien decida, pues en el caso de un conflicto familiar, con quién va a ir el niño, quién va a tener la guardia y custodia, o qué cantidad de pensión de alimentos se va a pasar, o en caso de una empresa, de un trabajador o un empresario, pues a qué acuerdo se va a llegar. Es mejor que al final un acuerdo se llega con la renuncia de las partes en parte y conforme a eso se puede llegar a un punto en común. Si a ti te imponen algo, como lo impone un juez al final, pues es más difícil su cumplimiento y su ejecución, ¿vale? Luego, por otro lado, es interesante también apuntar que la revolución tecnológica y el futuro inmediato del teletrabajo se ha visto como una oportunidad para que estas plataformas de gestión de conflictos online, que son innovadoras, pues que despeguen y que ofrezcan a los usuarios pues una posibilidad rápida, segura, cómoda, mucho más económica de solucionar sus conflictos. Una de las fuentes de información más completas, a mi modo de ver, es la Eurostat, que a través de una encuesta del mercado de trabajo, pues ha recogido unos porcentajes centrando los años del 2008 al 2019 y concretamente en 35 países, los porcentajes de estos trabajadores que trabajan de forma remota de manera ocasional o de forma remota de manera habitual. Han considerado que la población laboralmente activa es desde los 15 años hasta los 64, ¿vale? El año 2008-2019. En el año 2008, aquellos que trabajaban de forma remota de manera ocasional era un 7,7%. Y en el 2019 aumentó casi al 11%, es decir, un crecimiento del 40%. Esto antes del COVID. Después del COVID lo que dicen es que estos datos se han multiplicado.
¿Qué ocurre? Que si nos vamos a otro informe, me gusta visualizarlo desde el punto práctico, desde estudios que se han hecho en profundidad, concretamente desde el EAE Business School, que es la Escuela de Negocios de Madrid y Barcelona, un informe concreto del 8 de abril de 2020, que habla concretamente respecto a la productividad del trabajo y la conciliación laboral. Pues este informe indica que el COVID-19 ha impulsado el teletrabajo nada más y nada menos que el 88%, frente al 4% anterior a la crisis. Luego, por otro lado, un estudio de Gartner, que es una empresa consultora, seguro que muchos de ustedes habrán oído hablar, de tecnologías de información, que tiene sede en Estados Unidos, concretamente Stanford, asegura que en la mitad de las grandes corporaciones, alrededor de un 81% de sus empleados está trabajando en remoto durante la pandemia y el porcentaje alcanza el 96% en multitud de empresas de servicios. El teletrabajo es una realidad. Lo veíamos un poco más lejos, lo veíamos que llegaría, pero no sabíamos bien cuándo, pero la realidad es que toda la pandemia lo ha acelerado y que como consecuencia pues ahí hay unos conflictos que hay que resolver. Para tratar de cumplir en tiempo, me podría extender, porque además es un tema que me apasiona, pero me voy a centrar un poco más en el tema de la mediación y las plataformas, no sin antes decirles que hay otros medios de resolución alternativa de conflicto. Al final, el diálogo es lo primero a lo que hay que intentar acudir. Hablar, escuchar, compartir información, ideas y preocupaciones. Muchas veces con un simple diálogo no se llega a una solución y pasamos a la negociación. Al final es un proceso en que dos o más personas que tienen intereses, a veces creen que son contrapuestos, pero muchas veces hablando con ellos te das cuenta que lo expresan de distinta manera, pero el interés es común y el interés es el mismo, pues que los niños estén bien, por ejemplo. Se reúnen, hablan y escuchan con la finalidad de llegar a un acuerdo. Esta negociación, pues simplemente como negociación, pues no llega a buen puerto, a buen fin, y podemos hablar también de otro método que es la conciliación. Es un método alternativo, extrajudicial, de resolución de conflictos, es muy parecido a la mediación, es voluntario, no puedes obligar a las partes a someterte a una conciliación o a una mediación. Tienen voluntariamente que querer ellas. Luego es flexible, es confidencial, es basado en el interés de las partes. ¿Cuál es la principal diferencia de la conciliación frente a la mediación? Es que llegado hasta a un cierto punto, en la conciliación el conciliador será requerido por las partes para poner encima de la mesa una propuesta y esa propuesta no será vinculante, ¿vale? Pero el conciliador sí que no sugiere, sino que dice, mira, esta es la propuesta que yo pongo y conforme a eso vamos a generar nuestro acuerdo. En cambio, en la mediación no. El mediador va pues, poniendo pequeñas semillitas en el camino, de modo que sean las partes las que propongan una solución. Sí que es verdad que yo como mediadora, pues depende, cada caso es que no hay, por eso también los mediadores pues es también mucho de psicología, de empatía, de saber leer un poco más allá, de entender las necesidades de las partes, pero es verdad que como mediador como mediadora yo trato de echarles pequeñitas ideas, lo que se dice brainstorming, la lluvia de ideas, y conforme a eso que ellos llegan a su propia solución. ¿Por qué? Porque muchas veces propones una solución y te vienen, es una realidad, no, es que usted lo dice porque está a favor de esta parte, porque está a favor de la otra. Entonces, como mediador lo que hay que tratar es lluvia de ideas, pero que ellos lleguen a la solución. Luego el arbitraje. El arbitraje es un procedimiento por el cual se somete una controversia, por acuerdo de las partes, a un árbitro o a un tribunal de varios árbitros. Al escoger el arbitraje, las partes optan por un procedimiento privado de solución de controversias, pues, que sustituye a los tribunales. Y al final, pues, en el laudo arbitral, pues, se da la solución. Esto tiene mucho más estudio, mucho más explicación, pero bueno, insisto, con el tiempo que contamos, que al menos ustedes escuchen que existen estas vías y que conforme a eso, pues si a alguno le interesa más en profundidad, no me importa en algún momento que se pongan en contacto o poder profundizar en el tema.
Me voy a centrar más en concreto en la mediación, como he dicho, ¿vale? Entre todos estos sistemas alternativos, profundizo un poco más en lo que es la mediación. Al final, unas partes en conflicto llegan al despacho. Normalmente lo que uno se encuentra es una parte que ha oído hablar, que es más barato, que es menos tiempo, que es menos traumático, y bueno, si es más barato y es menos tiempo, pues a ver qué pasa. Y la otra parte, pues porque un vecino, un amigo, un familiar, pues o su jefe o X, quien sea, le ha explicado un poco más en profundidad en lo que consiste, pues llega más convencido. Pero bueno, llegan y un poco para escuchar a ver en qué consiste. Y es denominador común encontrarte la poca fe que hay en, no se creen, pero tiene el mismo valor que sentencia juzgada, pero no vamos a llegar a un acuerdo y luego resulta que esto no va a ser legal, te llegan a decir. Pues hay un desconocimiento absoluto por todos los sistemas alternativos de conflictos y en especial en la mediación. ¿Qué pasa? Que con estos conflictos que se generan al final con el teletrabajo, pues como he dicho anteriormente, son necesarias plataformas de telemediación online. Estas plataformas tienen que ser conocidas por los empresarios, por los trabajadores, y también tiene que haber una tecnología apropiada. No solo basta, vale, yo quiero una plataforma, pero también tiene que haber la tecnología acorde a la plataforma y que tanto empresario como trabajador también sepan utilizarlo. Yo como mediadora, por ejemplo, trabajo en 2 sitios con 2 plataformas distintas y yo he hecho un curso previamente para el uso y el manejo de esa plataforma. Cada vez resulta más evidente que los trabajadores y los empresarios tienen que adaptarse a este cambio previendo soluciones para los conflictos que surgen, que nacen, que se originan del teletrabajo. ¿Cómo? Pues a través de soluciones adaptadas a la realidad actual, que sean ágiles, económicas, manejables y, como yo digo, en un solo clic. Lo de dar a un clic y poder acceder a una plataforma y que haya una posibilidad, una viabilidad para la resolución del conflicto es algo que ya al cliente y a las partes pues les da una esperanza, pero claro, todo eso tienen que saber que existe. Es un hecho hoy en día que sin recurrir a las plataformas, en estos tiempos que corren de pandemia, y desde antes diversos abogados y mediadores gestionábamos conflictos sin salir de casa y cumpliendo con el teletrabajo, aconsejando, ayudando a nuestros clientes. Incluso los propios abogados en España disponemos de diversas TICs en nuestros propios colegios de abogados que nos permiten hacer mediaciones online sin coste alguno. En España, concretamente el artículo 24 de la Ley 5/2012, nuestra ley de mediación, para aquellos que les pueda interesar. A mí me gusta ver las leyes de mediación pues de un país, de otro, a ver qué se puede aportar, qué tiene que a nosotros nos falta. Pues nuestra ley, que es la 5/2012 de 6 de julio, que se denomina de mediación en asuntos civiles y mercantiles, prevé, que yo lo he dicho anteriormente, que la mediación pueda llevarse por medios electrónicos. Incluye videoconferencias, Skype, también mail, teléfonos y cualquier otro medio de comunicación no presencial entre personas. Esta ley, nosotros en España, para poder ser mediadores, tenemos que tener, antes era licenciatura, ahora es grado, o bien un título de educación superior, o haber realizado unos cursos de especialización que normalmente tienen materias, pues desde materias relacionadas con la psicología y materias relacionadas con el mundo jurídico. Cierto es que puedes encontrarte un mediador que sea ingeniero, por ejemplo, pero es verdad que los gremios profesionales que más encuentras pues son psicólogos, psiquiatras y abogados. Y luego hay que tener, o tienes que tener suscrito un seguro de responsabilidad civil para ser mediadora. Colin Rule, que es pionero en sistemas alternativos de resolución de conflictos, y es director de servicios de resolución de disputas en empresas como eBay y como PayPal. A finales de la década de los 90, ya en los 90, lanzó la plataforma Modria, una plataforma que se llama Modria, con sede en San José, California. A raíz de esto se han sucedido diversas plataformas electrónicas altamente reconocidas y garantizadas. Pero ¿qué pasa? Que el problema es eso, que no son conocidas globalmente en el ámbito del trabajo y
y su uso estos años ha sido reducido. Creemos además que el telemediador considera que lo realmente necesario es poder acceder a estas plataformas y que haya cursos de formación para el buen manejo de las mismas. Daros cuenta que cuando nos reunimos con los clientes, ellos mismos, la primera inseguridad, pues a lo mejor yo la última que tuve fue Alemania-España. Era un matrimonio y la mediación se llevaba de manera online porque al final el coste de los billetes de ida y vuelta iba a ser más que el propio procedimiento y decidimos optar por un procedimiento online de mediación. ¿Qué pasa? Que su principal, sobre todo de él, que él no controlaba las tecnologías y que cómo funciona la plataforma. Pues lo que hay que darles es seguridad. Si tú no sabes cómo funciona la propia plataforma o más o menos te manejas pero no tienes seguridad en la misma, ellos ya no van a querer optar por un procedimiento de mediación porque no le vas a trasladar seguridad. Luego, como dato interesante, ¿sabían ustedes que el 75% de las empresas en pleno crecimiento fracasan, incluso las que consiguen la financiación necesaria para seguir en pie? ¿Por qué es esto? Porque tanto en startups como en empresas más consolidadas los conflictos son inevitables, tanto si están producidos por un error humano como si no, y hay que saber gestionarlos. Entonces, muchas veces no es que el conflicto no tenga solución, sino la mala gestión de los mismos. Me ha resultado ya interesante terminar mi contribución, mi colaboración, con una entrevista que se hizo en la UNO a Alfons Fuber Bellafont, se llama, que es un coach ejecutivo catalán. Y la entrevista era sobre qué pasa con los conflictos laborales que han surgido y cómo se pueden gestionar aquellos que han surgido a raíz de la crisis del COVID-19 en las empresas. Se le hacían una serie de preguntas. Esta persona está muy especializada en esto porque es fundador de una empresa que se llama Ethical Coaching, que trabaja de manera 100% de forma remota y lleva años gestionando a equipos repartidos en diferentes partes del mundo. A esta persona, Alfons Fuber, se le realizó una serie de preguntas. Yo he seleccionado algunas de ellas. La primera es, ¿qué tipos de conflictos tienen las empresas que gestionan a sus equipos durante el teletrabajo y desde casa? Es decir, hablamos de conflictos online, pero ¿qué tipos de conflictos puede haber online? Vamos a materializarlo de alguna manera. El primer conflicto que dice, entre comillas, es el no lo veo en su silla. El saber si el empleado está trabajando o no es una duda que está provocando conversaciones interesantes acerca de la productividad y de cómo medirla. Muchas de estas empresas, antes del confinamiento y el teletrabajo, confundían, y yo creo que se sigue confundiendo, menos en España, presencialidad con productividad. ¿Cuántas veces oímos, estoy 8 horas sentado en la silla, pero si hubiera estado 5, no me hubieran interrumpido otras 5 veces, pues mi trabajo hubiera sido mucho más productivo? En este caso, dice que el problema está resultando ser un gran aprendizaje para muchos gestores de equipos, sobre todo en las empresas más tradicionales, donde se dan cuenta que efectivamente no las horas que estás sentado son las horas que tu trabajo tiene un rendimiento, que se puede gestionar de otra manera y con menos tiempo la productividad es mejor. Luego, otro problema que dice él que se encuentra es, entre comillas, él quiere un mensaje ya y no lo tengo. Ahora, el gestor de equipos no puede ir al escritorio, no puede ir a la mesa de su empleado y darle un toquecito en la espalda y consultarle, preguntarle lo que estime oportuno. Aquí dice él que entra en juego la ley de la aceptación, que consiste en precisamente aceptar la realidad tal y como es. La realidad es, en este caso, que el trabajo en remoto pues crea ciertas inseguridades porque no controlas de la misma manera que controlabas previamente ciertos aspectos, pero aceptándolos y sabiendo gestionarlo pueden llegar a dar muchos mejores resultados.
Nos ceñimos, según dice él, en querer hacer lo mismo que funcionó en el pasado y a lo mejor se nos está dando una oportunidad para crecer en las empresas y para que las cosas funcionen mucho mejor gestionándolo de manera distinta. Finalmente, muchas más preguntas. Esta entrevista es muy interesante. También yo creo que la puedo acceder a ella a través de internet. Si a alguno le interesa, pues la facilito. Y ya quiero terminar, que ya es tarde, no sé si me excedo, si no me excedo, pero voy a terminar apuntando que hemos recorrido un largo camino, pero aún queda mucho por hacer. Es necesario, en este sentido, pues crear cultura social en dos ámbitos tan necesarios como complementarios, como son el teletrabajo y la telemediación, y que tanto los poderes públicos como las empresas desarrollen planes y políticas que los fomenten. Sin esto no hay nada que hacer. Si bien la situación generada por la pandemia, por el COVID-19, ha sido un detonante que ha acelerado este proceso de cambio, todavía está por ver si los estados y empresas hemos tomado buena cuenta de ello en cuanto a potenciar el teletrabajo y los ODRs y la telemediación. Después de todo lo ocurrido, no podemos seguir aferrándonos a un pasado que ciertamente se ha demostrado tan ineficaz como vulnerable en cuanto a su adaptación a la nueva realidad laboral y a la gestión online de los conflictos derivados de la misma. El teletrabajo, ya lo hemos dicho todos, es una nueva oportunidad, sobre todo y en gran parte lo que a mí me toca para el mundo de la telemediación. Debemos aprender de lo ocurrido, afrontar la situación y anticiparnos a nuevas contingencias que seguro que vendrán y planificar estrategias exitosas a través, pues eso, de plataformas que funcionen y que en cada empresa, pues a los empleados se les forme sobre ellas. Para ello es necesario, sin duda alguna, una implicación colectiva. Estados, que trabajadores, que empresas hagan una inversión seria en la posibilidad del teletrabajo en todos aquellos sectores en que se pueda desarrollar. Sin más, yo doy por concluida mi participación, mi colaboración. Agradecer muchísimo la oportunidad de sembrar mi pequeña semillita, al menos que se escuche la necesidad de, más allá de España y de nuestras fronteras, de solucionar los conflictos y dar una nueva vía de escape, una vía de escape alternativa, porque no la sustituye, sino que es alternativa a la vía judicial. Muchísimas gracias a todos y cualquier pregunta que me quieran hacer, estoy a su disposición. Muy bien, María, pues muchísimas gracias. La verdad es que excelente tu presentación. El tema de la viabilidad del uso de los métodos de solución de conflictos en este momento es total y completamente relevante. La necesidad de evitar la escalada de los conflictos en todas las dimensiones, no solamente en la familiar, sino en los trabajos, en las empresas, en las instituciones, pues tiene un gran impacto en nuestra vida diaria. En verdad, ya tú decías, es una pequeña aportación. No, definitivamente no es una pequeña aportación. Todas las acciones que podemos hacer nosotros son grandes aportaciones, puesto que el ámbito de influencia del uso de los métodos de solución de conflictos cada día es mayor y necesitamos de personas como tú para que los podamos difundir y los podamos promover. Muchas gracias, María. Bueno, vamos a pasar a las preguntas. Hemos estado ya viendo el chat, hemos estado viendo el área de question and answer. Le pediría en una primera instancia al doctor Arnulfo, ahí tiene ya 4 preguntas que te han señalado, intentar integrar un par de respuestas en eso. Posteriormente, Juan Francisco, también en question and answer, a las 2:52, 2:59 y 3:13 te hicieron 3 preguntas para que las observes. También contigo, María, tienes a las 3:03 una pregunta. Entonces, por favor, doctor Arnulfo, proceda a realizar la respuesta correspondiente. Sí, cómo no. Muchas gracias, doctor. Gracias a los otros 2 ponentes, amigos, por sus generosas aportaciones. Y bueno, por ahí sí hay un tema del trabajo, del 311, la Ley Federal del Trabajo, que es del trabajo a domicilio. Mira, yo voy a comentar algo. Yo en esencia soy corporativista, soy de derecho privado, no laboralista. De hecho, soy el coordinador de la maestría en derecho privado y una de las orientaciones de derecho corporativo.
este punto tiene esas dos visiones, desde la visión corporativa estrictamente, pero luego que no se aparta del todo de la visión laboralista propiamente dicho, más bien diría yo, aderezada con el ingrediente corporativista. Sí son cosas distintas, porque, como lo decía al principio de la ponencia, una cosa es entregarle a un trabajador un trabajo que, ese trabajo del 311 se parece más al trabajo a destajo. Esto es, te doy para que ensambles, yo qué sé, una llave con manubrios o una bicicleta, te doy 20 bicicletas o 50 zapatos para que pegues la suela del zapato o 100. Tú te lo llevas, lo armas en tu casa y luego me lo traes y no te tengo que tener en mi empresa. Entonces, en realidad ese tipo de trabajo a domicilio ha sido una cuestión que ha estado ahí, que tampoco ha tenido una especial llamatividad en el sistema mexicano, pero que el teletrabajo se diferencia claramente en que no es que te lleves un poco de trabajo a casa para hacerlo ahí, ni que el trabajo necesariamente se vaya a hacer a destajo en casa. Significa que estando en casa estás virtualmente al interior de la empresa, tal cual. O sea, no hay diferencia. El tema es un uso virtual y que la persona físicamente está en su domicilio. Claro, esto trae muchas preguntas que habrá que regular y eso lo conecto con el tema de la iniciativa o de las iniciativas que se han presentado. Surgen muchas interrogantes, por ejemplo, en el teletrabajo, ¿qué sucede si hay un accidente de trabajo? ¿Qué sucede, por ejemplo, en el código de vestimenta? ¿Qué sucede con una serie de interrogantes que van a cambiar completamente la dinámica? Yo, por ejemplo, les comento algo. En empresas transnacionales, donde actualmente ya es rara la empresa donde se use corbata, eso es algo más de abogados al final del día, pero por ejemplo, en Grupo Alfa, que es una empresa transnacional, bueno, un grupo, un holding transnacional de un montón de empresas, la decisión que se están tomando ahorita es jeans todos los días, tanto estando en casa, pero también los días que te toque ir al edificio. Entonces va a haber muchos impactos que se tendrán que regular, hasta dónde esa variación puede ser una falta de probidad, etcétera. Pero lo más importante es entender que para hacer una iniciativa pertinente, o sea, no vale con que un diputado o un senador haga una propuesta. Se tiene que hacer un consenso donde se sienten en una silla o en un foro el sector empresarial, se tienen que sentar sindicatos, se tienen que sentar un representante de obviamente del Poder Legislativo, y se tiene que sentar gente de la Secretaría del Trabajo o del Ministerio del Trabajo, porque si no se hace de forma coordinada, eso no va a funcionar. Yo lo decía hace un momento, si colocamos a 200,000 o a 100,000 trabajadores en Monterrey, pensemos así, en su casa a trabajar al día, son 100,000 personas menos en la calle. Y eso tiene un impacto tremendo. Entonces, de ahí es importante que participen todos, una, para ver las conveniencias de las organizaciones, por otro lado, la conveniencia de los trabajadores y cómo se van a salvaguardar los derechos ya preadquiridos de trabajadores, y eso es muy válido por parte de los sindicatos y de los trabajadores en sí, pero también por parte del Estado, del Ejecutivo, para generar políticas públicas que incentiven ese tipo de medidas. Entonces, es un gran acuerdo que se tiene que generar. Yo creo que ahí sí, en este momento, las preocupaciones han sido otras. Estamos en una pandemia, probablemente no sea el punto toral, pero sí se tendría que estar pensando ya en hacerlo de una forma más coordinada, involucrar a la academia, universidades, porque si no, no vamos a tener algo ni razonable ni satisfactorio para todos. Y pues bueno, no se le va a sacar el provecho que se le debería sacar. Esa es por parte de dos preguntas rápidamente. Por ahí creo que tenía otra que es creo que si no hubiera contingencia ambiental como lo es ahora, que me imagino es contingencia ambiental o también contingencia sanitaria, el trabajo habría evolucionado y tomado el protagonismo que tiene ahora. Desde luego que no. Ahí me sumo mucho con lo que comentaba Carmen
en el sentido de que esto nos puso a trabajar a todos de teletrabajo, quisiéramos o no, claro, cuando eso es factible en términos organizacionales y del puesto de trabajo que lo permita. Pero también es importante entender que el teletrabajo tal cual está en este momento no es la normalidad. ¿Por qué? Justamente la línea de investigación que estamos abriendo es la conflictividad del teletrabajo, que es el punto donde cierra Carmen y que a lo mejor eso da pie para abrir después un colofón de este margen, perdón, de este foro, donde la gente durante esta contingencia sanitaria está en casa con hijos 24 horas. Estos hijos tienen clases online, hay que atenderlos. Las mamás no lo llevan a la guardería, las mamás trabajadoras, obviamente, los papás trabajadores. Tienen que de repente estar en una sesión de trabajo y el niño hay que cambiar el pañal y luego hay que hacer la comida y luego, entonces, te llaman a la hora de comida, sales de trabajar y te siguen llegando mensajes, como decía María del Carmen, yo quiero mi respuesta ahora. En el trabajo es, oye, ¿cómo ves tal cosa? Y ahora, no. Y cuando se le ocurre a lo mejor al jefe o al colaborador, te envió un mensaje a las 9, 10 de la noche. Y eso está sucediendo en todas las organizaciones. Bueno, no sé en la de Juan Francisco, que tienen tantos años haciéndolo, pero en las que están migrando no hay esa cultura. Entonces, creo yo que cuando pase esta contingencia sanitaria, que esperemos que sea más pronto que tarde, se va a regularizar el teletrabajo. Esto es, si un teletrabajador está en casa, una pareja que trabajan, obviamente, que ella y él trabajan, uno se va al trabajo, deja al bebé o al niño en clases. Bueno, esa persona, la mamá trabajadora, se pone a trabajar desde casa sin ningún problema, hace su trabajo eficientemente como si estuviera en la oficina, termina, va a recoger al niño a la hora que sale de la guardería y ya está todos felices. Pero no hay esa presión que tenemos en este momento, más la ansiedad del confinamiento, más la ansiedad y la incertidumbre de que va a haber recorte en las empresas, que te van a correr, que te van a echar, que si te echan del trabajo no va a haber quien te contrate porque no hay nuevas plazas de trabajo durante esta contingencia o esta emergencia sanitaria, salvo algunas áreas muy concretas, vaya, se requieren sanitizadores o fumigadores de edificios, punto, pero yo no podría hacer eso si me corren de mi trabajo, ¿no? Entonces, creo yo que sí es una cuestión que no es la normal, que va a cambiar, que podemos decir que es un tema volátil, nebuloso, pero que con el pasar de tiempo se va a regular y la circunstancia personal de los teletrabajadores se va a normalizar y se va a sentar toda esa agua turbia que se ha levantado con tanto movimiento y se va a transparentar, se va a eficientar el teletrabajo. Yo creo que vamos para allá, pero eso sin duda no podrá suceder si no tenemos un buen consenso nacional que tome en cuenta las mejores prácticas internacionales y lo tropicalizadas obviamente al mercado laboral mexicano, a las empresas que están en México y desde luego a la idiosincrasia y a la forma de pensar del mercado laboral mexicano. Logrando eso, créeme que todo va a funcionar. Yo le doy por lo menos 2 años para que el tema comience a tomar un poco más de forma, un poco más de serenidad a la hora de atajar el tema. Este es un webinar y la obra que publicamos es un primer esfuerzo, pero es lo primerito. Es lo primerito, falta lo bueno. Es solamente un punto para iniciar el diálogo. Espero haber contestado y no extenderme de más. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Arnulfo. Creo que muy acertadas sus respuestas. Vienen a englobar las diferentes preguntas que se han hecho en el transcurso del webinar. Quisiera pedirle a Juan Francisco Bolívar, por favor, de respuesta a las preguntas que se le hicieron. Empiezo simplemente confirmando lo que Arnulfo comentaba. Ahora mismo no estamos en teletrabajo, ahora mismo estamos en una locura en la que en el teletrabajo anterior que yo he conocido hemos tenido a los niños en la guardería, a cada uno en su puesto de trabajo normal, y el que estaba en el teletrabajo estaba solo, tranquilo, trabajando a gusto, sin ningún tipo de presión. Ahora mismo tienes a un niño corriendo, que tira una cosa, que mete el dedo en el enchufe. Eso no es el teletrabajo, eso es una situación totalmente específica de la pandemia que estamos viviendo. Contestando a las preguntas que se me realizaban,
el encriptado punto a punto. Sí es posible con las medidas que hemos nombrado tener un encriptado punto a punto. Hay que evaluar qué tipo de comunicaciones. El encriptado punto a punto, si toda la comunicación va a través de una VPN, toda la información que vaya va a ir encriptada, ¿vale? Si solamente estamos diciendo, oye, pues mira, vamos a nada más que los accesos a la empresa, los servidores de ficheros van a ir a través de la VPN, entonces esos van a ir cifrados. Y luego tenemos que ir analizando cada una de las comunicaciones. Imaginemos que usamos Teams o usamos Zoom. Como parte del libro que hemos publicado, hay una tabla de análisis comparativo entre las diferentes aplicaciones y las diferentes medidas de seguridad, tanto del encriptado del vídeo, el encriptado del chat, el encriptado de la transferencia de archivos. Todo eso lo hemos cubierto como la parte de las medidas técnicas de la que me he encargado en el libro. Pero sí, siempre es posible establecer el encriptado de todo tipo de las comunicaciones. El costo promedio también es otra de las preguntas que estaban realizando. Es muy complicado hacer un costo promedio. Obviamente no va a ser el mismo costo implementar todo este tipo de medidas en una empresa de 5 empleados que en una empresa de 50.000 empleados. Obviamente la escala del coste se reduce mucho más por empleado cuando haces una adquisición de un producto para 50 o para 5 millones de personas que cuando lo haces para 5. Hay que desplegar una infraestructura. El coste por empleado varía mucho. No es algo que puede decir, son $5 por empleado, no es algo que podemos calcular. Además, dependiendo del negocio y dependiendo de las necesidades de cada compañía, los niveles de cifrado, los niveles de seguridad son diferentes. Por eso es importante contar con la figura del CISO. El CISO es el ejecutivo de ciberseguridad, Chief Information Security Officer, que es el que tiene que entender el negocio, entender las necesidades de protección, entender los riesgos y el apetito de riesgo que tiene la compañía y a partir de ahí establecer las medidas que son necesarias. Obviamente siempre con un balance de costo. Yo siempre digo que la ciberseguridad no tiene ningún sentido si su coste arruina los beneficios de la empresa. Siempre tienen que ir muy acorde y muy enlazado. Por lo tanto, es muy complicado, por no decir imposible, decir un coste promedio para todas las empresas de estas medidas de seguridad. Y en cuanto a que si la cultura jurídica y de mediación puede adaptarse o está preparada para este tipo de medidas, pues como decía María del Carmen, en España tenemos ya el sistema gratuito a través del cual se puede desplegar o se pueden implementar este tipo de capacidades de mediación a través de las tecnologías TIC, pero no sé si, por ejemplo, están al mismo nivel o en la misma nivel de madurez en el resto de países, en Europa del Norte o en Europa del Sur o en América Latina. Desconozco realmente esto. Lo que sí que es importante es que en este tipo de procesos la formación es básica, pero no solo de los profesionales, sino también de los usuarios de este tipo de plataformas. Una abuelita de 80 años no se va a sentir cómoda realizando este tipo de tareas, va a preferir ir con el papel, va a preferir ir al abogado, llamarle a la puerta, ver la cara. Ese tipo de confianza que es lo que tenemos que trabajar y formar, sobre todo yo creo que desde las nuevas generaciones y las personas de edad mediana, porque las personas de edad muy avanzada ya es mucho más complicado sumarles a este barco. Por lo tanto, creo que doy por respondidas todas las preguntas que tenía. De nuevo agradezco la invitación a este foro. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Francisco, te lo agradezco muchísimo. Yo ahora le pediría a María responder a la pregunta que le efectuaron, ¿verdad? Pero aparte de que tienes una pregunta, yo tengo una inquietud muy específica, ¿no? Y que aparte, que me gustaría, creo que es parte del sentir de diversos webinares que me ha tocado estar y que he estado en presencia de los diferentes comentarios y posturas. Resulta verdaderamente complejo realizar el teletrabajo, sobre todo cuando se habla de los temas de los insumos que debemos de tener para responder a las responsabilidades del teletrabajo, ¿sí? Mencionaba Juan Francisco hace un momento que no estamos viviendo un teletrabajo, que estamos viviendo una locura, ¿sí? Entonces, de repente nos damos cuenta que por lo menos en México no hemos recibido los insumos para hacer nuestro trabajo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con eso, no? O sea, no
estamos usando nuestra computadora, nuestra luz, nuestro teléfono, nuestros gastos, nuestros costes. O sea, ¿qué pasa con eso? Y también surgió una pregunta que dejaron abierta que creo parece ad hoc también para ti, cuando se habla de la efectividad del trabajo y de cómo en el caso de las mujeres específicamente tienen un doble hándicap en este proceso no exclusivo del teletrabajo, sino del gran confinamiento y que tenemos que dar respuesta como acertadamente lo dijo Juan Francisco. Ya te voy a parafrasear en todas las veces que pueda y voy a decir, esto no es teletrabajo, esto es una locura. Entonces, María del Carmen, por favor, si nos puedes hacer comentarios al respecto. Muchas gracias, Francisco Javier, por darme la palabra. Antes de contestar, ¿insumos se refiere a facilidades o porque no tenemos esa palabra aquí? Entonces no sé exactamente a qué te refieres. Las facilidades que nos dan una vez que tenemos el teletrabajo o que teletrabajamos desde casa o las contrariedades respecto, como me has informado, el agua, la luz, el gas, o no lo sé. Entonces no he entendido bien qué es eso de insumos. Si me lo puedes aclarar, por favor. Cuando hablo de insumos, de repente nos encontramos con que todas las personas, mandos medios, obreros, secretarias, tenían una computadora con la cual hacían su trabajo en su lugar de trabajo. Los mandamos a sus casas y no tienen una computadora, o a lo mejor es la computadora de su hija, y son 4 o 5 personas las que están trabajando. Ellas usaban el teléfono, ellas usaban internet, ahora tienen que pagar extra en internet, tienen que usar sus teléfonos, tienen que usar sus líneas, tienen que hacer, esos son los insumos que deben de tener un trabajador para cumplir con su labor. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? ¿Sí? Estamos exigiendo lo mismo, con mayor responsabilidad, con menor coste y además con mayor coste para el trabajador. ¿Cuál es tu postura en relación a ello? Perfecto. Pues me uno realmente a mis compañeros. Efectivamente, estas jornadas y mi exposición en concreto, hablo del teletrabajo entendido como algo regular, algo organizado, algo... la situación y las circunstancias que estamos viviendo nos ha obligado a tener que adaptarnos a las circunstancias de un día a otro, sin previa organización, sin previa regularización. Entonces no responde al sentido común ni a un teletrabajo pues ordenado de alguna manera, ilegal, entre comillas, el que de un día a otro, bueno, pues las circunstancias tienes que estar en casa, pero efectivamente yo tengo alumnos que han tenido que presentarse a trabajos de fin de grado o a trabajos de fin de máster y no tenían ordenador en casa, que no tienen por qué tenerlo. Efectivamente, tengo a mis sobrinos en concreto que no están yendo al colegio, pero seguían pagando una cuota de colegio por ese agua, por esa luz, y en cambio están pagando más agua y más luz en casa. Es decir, mi opinión al respecto es que todo hay que regularizarlo. Tiene que ser un teletrabajo con sentido, respondiendo a un cierto sentido común. No puede ser un teletrabajo en el que estás desde casa como si estuvieras en tu trabajo, pero sácate las castañas del fuego, como nosotros decimos, es decir, resuélvete tus problemas, si no tienes ordenador, coge el del vecino, si no, bueno, túrnate 5 hijos que hay, pues que se turnen los... No puede ser. Entonces, yo cuando hablo de teletrabajo, hablo desde un punto de vista que poco a poco se implante en nuestra sociedad conforme a un orden, a una regularización y que ofrezcan las mismas posibilidades o que en contrato, pues si vas a tener a lo mejor que pagar una luz, un agua y vas a estar más tiempo en casa, pues a lo mejor no gastas en la oficina, pues a lo mejor tu nómina tiene que incrementarse un poco. Entonces, que todo eso se estudie y se implante de manera lógica y con sentido común. Ahora, como dicen mis compañeros, esto es un caos, nadie preveía lo que está ocurriendo. Entonces, en cualquier ámbito, ya les digo que no solo en el ámbito de la docencia, cuando el alumno no puede tener un ordenador, o también ha pasado que están pagando una matrícula, o que en la Universidad Rey Juan Carlos, por ejemplo, tienes posibilidad de dar unos bonos de comedor que ya los han pagado, que caducan, que ese era su problema, caducaban, pero no los han podido consumir. Todo eso hay que darle solución y tiene que instaurarse un teletrabajo que satisfaga ambas partes, empresario-trabajador, alumno-profesor,
todo en general. Entonces, estamos hablando de teletrabajo porque estamos tratando de sacar adelante el teletrabajo de una forma desorganizada fruto de las circunstancias, pero habría que estudiar cada uno de los puntos, porque efectivamente no puede ser que ya no tengas un puesto de trabajo, trabajes desde casa y que estés gastando una luz, un agua o que te tengas que comprar un ordenador, que ya no te lo facilite la empresa. Entonces hay que estudiar cada caso en concreto. Yo respondería eso. Después, Luis Vélez veo que me hacía una pregunta referida a qué ocurre si cambia el contrato, es decir, pasas de trabajar de forma presencial a teletrabajar o trabajar de forma online, que si de alguna manera eso se tiene que reflejar en el contrato. Yo a esto le respondería, yo tengo contrato presencial y contrato online, ya antes del teletrabajo, imparto docencia online y presencial en la misma universidad. ¿Qué ocurre? Que en el propio contrato, en una de las cláusulas, lo que establecen es que tantas horas de docencia la imparto de forma online. Entiendo yo que de la misma manera que si trabajas en una empresa de seguros y ya realizas el trabajo desde tu casa, por ejemplo, lo mismo que en el propio contrato, de manera interna con la empresa se especifique pues, que se va a teletrabajar y que se va a hacer de forma online. Luego, respecto a los datos estadísticos, te puedo dar datos de la Eurostat, es decir, de Europa. En Europa el 4, me preguntaba Luis Vélez qué porcentaje hay de trabajadores de forma online, gente que esté teletrabajando. En Europa, antes de la pandemia, un 5,4%. En España, un 4,8%, es decir, se incrementa un pelín respecto a Europa. Y después de la pandemia, un 83% en España y un 88% en Europa. Esos serían, según la Eurostat, los datos estadísticos. Luego he visto al final una pregunta que si sería ¿qué sería lo más correcto? ¿Respetar 8 horas diarias? ¿Reducirla? Yo creo que el gran error que hay es concebir el trabajo conforme a las horas que estás sentado. Es decir, hay que ver cuál es el objetivo, cuál es la productividad, qué es lo que quieres conseguir. Pues a lo mejor yo me concentro más y en 5 horas he terminado con un trabajo que otra persona en 6. Entonces yo, si fuera jefa o si fuera empresaria, tuviera una empresa, lo que me interesaría es que mi trabajador cumpliera con los objetivos, que se organice como estime oportuno. Eso es un poco más, yo creo, la visión en Estados Unidos, que se organice como considere oportuno, pero que cumpla con los objetivos, no que yo le vea sentado en la silla 8 horas. Entonces, si habría que reducirla o aumentarla, pues habría que ver cuál es el trabajo a realizar y conforme a eso es verdad que por contrato tienes unas horas, pero yo me quedaría satisfecha con que mi trabajador cumpliera su trabajo en más o menos tiempo, de manera adecuada. Y yo creo que no me falta ninguna más, o me he olvidado alguna más. Si me recordáis, yo creo que ya está, no veo ninguna más. Todo muy bien, María. Muchísimas gracias. Pues bueno, en verdad creo que el teletrabajo, todas las condiciones técnicas, todas las condiciones legales, todos los conflictos que se suscitan, creo que de manera integral han sido tocados por nuestros 3 ponentes. Doctor Arnulfo, muchísimas gracias. Juan Francisco, muchísimas gracias. María del Carmen, muchísimas gracias. Gracias. Creo que no está agotado el tema. Creo que nos han abierto una puerta a un mundo desconocido. Creo que podrá a partir de hoy generarse líneas de investigación y obviamente hasta programas específicos para poderlo hacer. Bueno, no me resta más que agradecerle, doctor Rodolfo Chávez Los Ríos, muchísimas gracias por la confianza. Doctor Elías Huerta, muchas gracias por la encomienda. Ha sido un gusto, un placer poder compartir este webinar con grandes amigos y con grandes expertos en el tema del teletrabajo. Muchísimas gracias, doctor Rodolfo Chávez, su escenario. Muchas gracias. Al contrario, Francisco. Bueno, pues muchas gracias a todos. La verdad es que tener expertos y en este tema tan discutido, que ha iniciado pero que está inacabado, que sin duda es un reto para todos, empresarios, universidades y trabajadores comunes y corrientes, ha cambiado
el mundo y todos tenemos que cambiar. Sin duda que este es un inicio importante. Para mí, bueno, como notario representa todo un reto porque nosotros que damos fe pública y que tenemos que tener certeza y seguridad legal de lo que hacemos, pues ahora vamos a tener que explorar la fe pública a distancia, que sin duda ya están intentando en Europa todo este tipo de cosas, que las conoce mejor que nadie Juan Francisco Bolívar, y que sin duda luego lo comprometeré para que en el Colegio de Notarios de Jalisco nos ayude mucho a encontrar el hilo negro, que la verdad es un tema de futuro, pero presente, en donde para nosotros profesionales de la fe pública representa cosas muy, muy importantes para nuestro trabajo, que es la subsistencia, es la evolución, es la modernidad y que es un reto brutal. En nuestro sistema jurídico notarial latino está pues en más países que la ONU y que a excepción de la Commonwealth, Common Law, realmente para nosotros sí es muy, muy importante la necesidad de la fe pública a distancia. Este tema da para mucho y da para más. Agradezco a todos, a mis amigos, el doctor Arnulfo, el doctor Francisco, que son universitarios, académicos muy importantes del Sistema Nacional de Investigadores, egresados de la Universidad de Guadalajara, prestados a la Universidad Autónoma de Nuevo León, donde se desempeñan extraordinariamente bien, realzando esos lazos de amistad y afecto. Aprovecho y saludo a Óscar Lugo, nuestro director de Derecho allá en Monterrey. Y bueno, pues este enlace intercontinental con amigos de España nos fortalece al capítulo Jalisco, especialmente a la Asociación Nacional de Doctores en Derecho. Continuaremos tratando de abordar los temas con la autorización y visto bueno del doctor Elías Huerta Cijas, nuestro líder en este proyecto académico nacional, para continuar tocando temas trascendentales y de importancia hoy en nuestro cambio de ruta, en nuestra pandemia, en nuestro problema pues físico, legal y de todo tipo, en donde estamos cambiando la manera de ser y de andar y de trabajar. Le agradezco a todos. Juan Francisco Bolívar, muchas gracias. A María del Carmen Cazorla, muchas gracias. Y a mis amigos de la Autónoma de Nuevo León, muy agradecidos. Adelante, mi querido Elías, y agradeciéndote tu apoyo y tus vistos buenos. Gracias, Elías. Te dejo. Muchas gracias, Rodolfo. Pues únicamente me sumo a las felicitaciones y expresarles a todos que estamos muy satisfechos, muy contentos de que podamos seguir con este ciclo de conferencias, sobre todo en esta complicada etapa de la pandemia, y que estamos pudiendo cumplir con los objetivos de nuestras organizaciones jurídicas, tanto la nacional como la de Jalisco, como es la difusión de estos temas relevantes, contemporáneos del derecho. Gracias, pues, reitero a nuestros amigos de España por sumarse a este esfuerzo, también a nuestros colegas de Nuevo León, y gracias, Rodolfo. La verdad es que estamos muy motivados con seguir con este tema, y yo quisiera despedirme agradeciendo de manera muy especial a las más de 80 personas que estuvieron conectadas con nosotros en este importante webinar, que despertó un gran interés, y culminar diciéndoles que todos los jueves de 11 a 12 de la mañana estamos transmitiendo una entrevista de foro jurídico, y en esta ocasión, junto con la Asociación Nacional de Doctores en Derecho, estamos organizando una mesa de análisis que invitamos a todos a que se conecten el jueves a partir de las 11. Es una mesa de análisis con motivo de la celebración del Día del Abogado, que como todos sabemos fue el 12 de julio, el domingo pasado, y no queriendo dejar pasar esta fecha de largo, estamos organizando esta mesa de análisis de los abogados de México frente al COVID-19. Vamos a tener la participación de 4 destacados miembros de la asociación, que van a hablar sobre los temas de poder judicial, de poder ejecutivo, de poder legislativo y de enseñanza del derecho. Tendremos al magistrado presidente del Tribunal de Justicia Administrativa, Jesús Andén Alemán, a la doctora Ruth Villanueva sobre temas de poder ejecutivo, a la diputada federal Mariana Rodríguez Mieri Terán, diputada federal por Tamaulipas, y al doctor Raúl Contreras Bustamante, nuestro querido director de la Facultad
Facultad de Derecho de la UNAM, la más grande de Iberoamérica, con 15,000 alumnos en todas sus modalidades. Y al final, de manera virtual, le vamos a entregar un diploma al doctor Ricardo Franco Guzmán, nuestro querido maestro que acaba de cumplir 70 años de abogado y 65 de maestro ininterrumpidamente. De tal suerte que los invito cordialmente, les mandaré a partir de hoy en la tarde a todos los presentes y a todos los que tenemos en nuestras redes la invitación formal. Muchas gracias, les aprecio su participación, sobre todo a nuestros amigos de España, y muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Gracias, Elías. Buenas Hasta tardes. luego, gracias. Luego.